Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Queridos cristovidentes, estamos con ustedes en esta inauguración del Año de la Fe, Semana de la Fe, en donde al mismo tiempo estamos en la celebración de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Un poco de historia y contextualicemos. El gran Papa, Pacelli, Eugenio Pacelli, Pío XII, un hombre maravilloso, muchos años de pontificado, un hombre muy inteligente, podía leer 2, 3 veces en francés, español, italiano, inglés, un discurso y después decirlo prácticamente de memoria. Un hombre de cualidades muy especiales. Se pensó que él podría hacer los grandes cambios que necesitaba la Iglesia. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra, le impidieron al Papa en cierta manera dar ciertos pasos, tuvo que preocuparse de situaciones eclesiales y del mundo que le obstaculizaron el poder tener un campo tranquilo y llano para dar pasos en la Iglesia. Muere el gran Pío XII y la Iglesia elige en 1958 a un hombre sencillo, humilde, casi de 80 años, Roncalli, el Papa Roncalli, un hombre ya de cierta edad, un hombre campechano e inteligente, el cardenal Roncalli. Se elige nuevo Papa a Juan XXIII. Se pensó que después de Pío XII, maravilloso, inmenso, grande, elegante, inteligente, de visión, pudiera venir alguien, era difícil escogerlo. Quieren colocar a un Papa de transición. Ese Papa de transición es un hombre anciano, un hombre sencillo, un hombre humilde, no se esperaba mucho de él, inteligente y santo. Y es Juan XXIII, el Papa de la paz, el Papa del cariño y del amor. Lo amó el mundo entero, pequeñito, gordito, anciano, con una sonrisa cautivadora. Cuando llegó al balcón casi no se lo veía por lo pequeño, pero se ganó al mundo entero. Se habla del Papa Juan XXIII y los que todavía recuerdan esas épocas como el Papa del amor, de la sencillez, de la paz. Pues este Papa que era de transición y que de suyo duró pocos años, porque prácticamente del 58 al 63 que muere, 62 finales, 63, este hombre cambia el rumbo de la Iglesia y dice la siguiente frase: la Iglesia tiene las ventanas y las puertas cerradas, el aire está nocivo, el aire está enrarecido e infestado. Necesitamos abrir las ventanas para ventilar la Iglesia y oxigenarla. Abran las ventanas, abran las puertas de la Iglesia, oxigenemos a esta Iglesia de Dios que en este momento tiene que adaptarse a nuevas épocas. Épocas en que se dio una órbita a la Tierra, los astronautas, Rusia y Estados Unidos, dos potencias pujantes, luchando en competitividad, avance del comunismo por un lado con Rusia, Cuba, etcétera, y por otro lado Estados Unidos del capitalismo. Pero con unos avances de la ciencia impresionantes, descubrimientos, medicina, astronomía, biología, química, economía, administración, grandes multinacionales, y se dispara el mundo en un cambio tremendo. El Papa dice: convoco un concilio de todos los obispos del mundo, ecuménico, Concilio Ecuménico Vaticano II, también de otras religiones vienen algunos obispos y algunos representantes a dar su palabra, y van todos los obispos del mundo. En 1962, convocados por el Papa Juan XXIII, a abrir las ventanas de la Iglesia porque el aire está enrarecido y necesita nuevos momentos, vientos y nuevas maneras, y analizar el mundo y la respuesta de la Iglesia y su adaptación, lo que se llamó el ayornamiento, adaptarse, hacer todo al unísono con la época para responder a las necesidades del mundo. Y se convoca el Concilio Vaticano II. Ese fue abrir las ventanas y las puertas. Concilio Vaticano II
Se pensaba que podría ser un concilio más, como ver la iglesia, cómo está, sus métodos pastorales. Pues no, tuvo un cambio que podríamos decir casi copernicano, una visión nueva de la iglesia. El Concilio Vaticano II tiene varios documentos. Tenemos uno muy importante que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, sobre la iglesia, la concepción de iglesia, la Lumen Gentium. Creo que vale la pena que le dediquemos un rato a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Importantísimo que todo católico conociera la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La luz de las gentes es la constitución dogmática, es decir, lo que los padres conciliares, los obispos, en el año 1962, 63, 64, 65, porque el concilio se hace en 2 etapas con interrupción de descanso, vuelven a sus países los obispos para retornar a continuar, asumen con la Lumen Gentium, luz de las gentes, una constitución donde afrontan la iglesia. Característica de esta constitución: cambia totalmente la concepción de iglesia del momento. Se traía trasnochada una visión de iglesia que correspondía también a los momentos de las instituciones y la estructuración de las mismas, después de tener unas épocas de grandes monarquías o también de repúblicas, pero de repúblicas con sus estamentos jerárquicos y todas las normas, instituciones, constituciones de las nuevas repúblicas y de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En estos avances se tenía una visión piramidal de la autoridad y de la organización de las instituciones. Era una pirámide. La iglesia tenía también una visión piramidal. Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos y el pueblo de Dios abajo. No es que esto fuera en sí mismo malísimo, pero sí tenía ya toda una orientación a una fuerte, pero muy fuerte autoridad. Todo venía de arriba. En las pirámides, si cae agua, el agua rueda desde arriba para permear la base. Entonces, era una concepción muy autoritaria, muy de mando, muy de órdenes, muy de ejecución de las mismas. No diálogo, no escucha, la verdad, la claridad y la rectitud de las cosas, de las decisiones y de las situaciones, la tiene la cabeza. Así se organizaba también la familia, así se organizaba también la sociedad, así se organizaban las empresas, se organizaban los gobiernos, los países, los estados, en fin. Era una visión piramidal. La Lumen Gentium sobre la iglesia en el Concilio Vaticano II nos da una nueva visión de iglesia. Ya no es piramidal de arriba hacia abajo, sino que es con círculos concéntricos horizontal, de servicio. Por supuesto, en el centro está el Papa, los obispos, el papá, la mamá, el jefe, pero es de participación, de comunión, común unidad, es también de solidaridad, de escucha. Hay una cabeza, hay una autoridad, pero fundamentalmente hay una solidaridad, hay un cuerpo, una comunión y una participación. Esto da unos canales donde fluyen idas y venidas, vectores de comunicación, canales de grandes escuchas, canales de grandes expresiones, de sentimientos, de emociones, de ideas, de vivencias y de experiencias. Por ejemplo, en el pueblo, la iglesia escucha al laico. La iglesia se da cuenta de lo que está viviendo, las situaciones parroquiales, las situaciones de las diócesis, de los países, cómo debe adaptarse a distintas circunstancias. Entonces cambia una visión de iglesia piramidal por una visión de iglesia concéntrica, horizontal, donde sigue habiendo, por supuesto, la autoridad jerárquica, pero una autoridad no concebida con el autoritarismo de quien sabe todo y manda todo, sino quien escucha, conoce, sondea y rastrea la realidad y deja participar, y después con una visión muy amplia y muy cercana toma las decisiones. Esta visión de iglesia la estamos todavía queriendo vivir, se ha ido avanzando mucho. Características de esto: la autoridad tiene que ser cercana, la autoridad tiene que ser sencilla, la autoridad tiene que escuchar,
La autoridad es un servicio, fíjense. La autoridad no ejerce autoritarismo, sino que es un servicio. El papá y la mamá son servidores del hogar, sirven a los hijos, sirven a la familia. El obispo es un servidor de la diócesis, el papa es un servidor, siervo de los siervos de Dios. Así él se firma y así introduce y encabeza cuando va a firmar una bula, por ejemplo, para nombrar un obispo. Benedicto XVI, siervo de los siervos de Dios, es un servidor. La autoridad es para el servicio, no para usufructuar ni ganancias personales, grupales, políticas, tendencias ideológicas, o para asentar alguna claridad que quiere y que los demás tienen que ejecutarla como autoridad, sino para servir de acuerdo a los objetivos y a la razón de ser de la institución sobre la cual sirve. En la iglesia, el papa, los obispos, el párroco, el papá y la mamá en la casa, son servidores. ¿Para qué? Para facilitar, para escuchar, para hacer llegar la palabra de Dios, para que se viva en una comunión de iglesia los valores del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Esta es la Lumen Gentium, luz de las gentes sobre la iglesia. Tenemos otra maravillosa, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Alegría, dicha y esperanza. Gaudium et Spes quiere decir alegría y esperanza sobre la iglesia en el mundo moderno. ¿Cómo debe la iglesia hoy actuar en el mundo moderno? ¿Cómo debe dialogar con las instituciones? ¿Cómo debe dialogar con la ciencia, la fe, la razón, fides et ratio, lo que es la espiritualidad y todo el pensamiento académico de los momentos? ¿Cómo debe entrar a iluminar, no a ejercer, ni a dominar, ni a tener autoridad, porque no le toca? Distingue los campos de la iglesia, distingue los campos seculares del mundo, los campos sacrales y el servicio que la iglesia debe prestar. Toda la relación con la apertura a la búsqueda de la ciencia para el servicio del hombre, todo lo que significa una iglesia servidora en la sociedad, una iglesia que no se inmiscuye en lo que no le toca ni debe hacerlo, pero sí ilumina, sí permea, sí marca pautas, sí señala caminos. Eso nos lo presenta la Gaudium et Spes, maravillosa. Y ahí plantea lo de los laicos. El laico en la iglesia, hijo de Dios bautizado. Y nos dice el Concilio Vaticano II, el sacerdocio común de los fieles es el del bautismo. La palabra sacerdocio más precisa y más técnica es para los bautizados laicos, para todos, sacerdocio común. Para los sacerdotes que llamamos en la iglesia, la palabra técnica es presbítero. Debería decirse el presbítero, no el sacerdote, cuando se habla del padre tal o el padre cual. Porque el sacerdocio, sacerdos, quiere decir puente. Puente entre Dios y los hombres lo ejerce todo bautizado. Por eso se le da una velita en el bautismo. Todo bautizado es otro Cristo. Habita en él el Espíritu Santo. El resucitado, que es Cristo resucitado, el Espíritu de Dios. Habita y vive, por eso se inciensa. Cuando hay incienso a los fieles, al obispo, al sacerdote y a todos. No a ellos, sino a ellos como templos del Espíritu Santo, porque allí habita en los bautizados el Espíritu Santo. Sacerdocio común de los fieles. Los laicos, es la época de los laicos, estaban ocultos. Antes del Vaticano, por circunstancias que no es del momento analizar, teníamos un clericalismo. Todo lo hacían los sacerdotes, el papa, los obispos, y lo decidían. Y el pueblo pasivo escuchaba y ejecutaba. Hoy el Vaticano II ha dado un salto importante, un salto mortal importante, cualitativo. El laico es protagonista en la iglesia, es ejecutor, es pensador, es vivenciador, experimenta a Cristo y debe predicar y llevar a Cristo y evangelizarlo en las cosas temporales, en el Transmilenio, en el quirófano, en la junta directiva, en la tienda, en la calle, y debe llevar a Jesús y debe presentarlo, evangelizar. Evangelium quiere decir buena noticia en griego. Presentar el evangelio, evangelizar, presentar la buena noticia. ¿Y quién es la buena noticia? Cristo resucitado, resucitó. Está vivo en mí, en los demás, en cada hermano. Por eso debo respetar la dignidad de todos, pobres, ricos, porque ahí está Cristo. En la creación, presente Cristo, desarrollando toda su gesta salvífica que le encomendó el Padre, cumpliendo su misión. Los laicos importantísimos,
en las familias, transmisores de la fe, papá y mamá, laicos. Laico es todo el que no es religioso, ni religiosa, ni clérigo. Son los hijos de Dios bautizados. Lo más importante, nos dice el Vaticano, es el bautismo. El bautizado es mucho más importante que todo porque ha sido redimido. Yo te bautizo es lo mismo que decir, yo te redimo, yo te reconstituyo, yo te salvo, yo te devuelvo la dignidad de hijo de Dios perdida por el pecado, yo te devuelvo la santidad. Por eso es la vocación universal a la santidad de los bautizados, que se había perdido con el pecado. Y te introduzco en la iglesia, miembro de la eclesía de la familia que fundó Cristo, para caminar hacia el Padre con la fuerza del Espíritu Santo, bajo el manto y protección de María. Laicos, ustedes tienen su época, es el momento de los laicos. El Concilio Vaticano II es uno de los grandes puntos. Gaudium et Spes, dicha y alegría y esperanza, constitución sobre la iglesia en el mundo de hoy, destaca al laico y le da su importancia, su protagonismo y su responsabilidad. Continuaremos, queridos cristovidentes, con el Concilio Vaticano II en sus 50 años de fundación por el Papa Juan XXIII. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Queridos cristovidentes, seguimos con el Concilio Vaticano II. Se cumplen 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II en 1962, cuando el Papa Juan XXIII, el Papa Roncalli, abre las puertas y las ventanas de la iglesia y dice: la iglesia está encerrada, está con un aire infestado, un aire que necesita ser cambiado, está viciado. Abramos las ventanas y oxigenemos la iglesia. Y el gesto de abrir, ese gesto de abrir ventanas, era todo el signo de abrir y convocar el Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, en donde se reúnen los obispos de todo el mundo, también vienen representantes de otras religiones, y el Papa y los obispos analizan el nuevo mundo, la nueva época, los cambios científicos, técnicos, la manera de ver las cosas. Entonces se realiza el concilio, se analizan las situaciones. Ya vimos la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia. Ya vimos la constitución dogmática del concilio sobre el mundo moderno, la iglesia en el mundo moderno, la Gaudium et Spes, todo el papel de los laicos. Tenemos entonces 4 constituciones en el concilio. Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la iglesia, constitución dogmática Dei Verbum sobre la revelación cristiana, Cristo que vino a traernos al Padre, a revelarlo, a mostrarlo. Él es la palabra del Padre, por eso Cristo es palabra de Dios. Constitución pastoral Gaudium et Spes, que ya la vimos, sobre la iglesia en el mundo moderno, todo el laicado y todo lo que hace la iglesia hoy. Y la constitución pastoral, la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Son 4 grandes constituciones: Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, sobre la iglesia, la Sagrada Liturgia, la iglesia en el mundo moderno, y sobre la revelación cristiana, la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Los decretos, 9 decretos, decretos adyentes sobre las misiones, adyentes es ir a todas las gentes, a todo el mundo, sobre misiones. Intermirífica sobre los medios de comunicación. Decreto Orientalium Ecclesiarum sobre las iglesias orientales. El decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, con las religiones cristianas. Ecumenismo es con las cristianas. Interreligioso con otras religiones no cristianas, sobre el ecumenismo, es decir, entre cristianos, católicos y no católicos, ortodoxos, religiones históricas tradicionales, que el anglicanismo, que el luteranismo, en fin, y todas otras religiones cristianas, pentecostales, en fin. La decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Christus Dominus, sobre los deberes pastorales de los obispos, un decreto sobre los deberes pastorales de los obispos. El decreto Optatam Totius Ecclesiae, sobre la formación sacerdotal, la Optatam Totius, sobre la formación sacerdotal.
Decreto Presbyterorum Ordini, sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Fíjese, ya no es obispo, sino de los presbíteros, los que llamamos nosotros sacerdotes, que la palabra técnica es presbítero. Y Perfecte Caritatis, sobre la renovación de la vida religiosa. Las comunidades religiosas, de varones y de mujeres, son los religiosos y las religiosas, las congregaciones, las órdenes, las comunidades. Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los seglares. Y tenemos después 3 declaraciones. 9 decretos, 3 declaraciones, 4 constituciones. La declaración Gravissimum Educationis Momentum, sobre la educación cristiana de la juventud, qué interesante. La declaración Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. Y la declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con religiones no cristianas. El ecumenismo es con las cristianas y la interreligiosa con las no cristianas. El concilio abarcó todos los temas. El concilio abrió las puertas. El concilio cambió radicalmente ciertas circunstancias. Ya lo vimos, la concepción de iglesia. La concepción no piramidal, sino horizontal. La concepción no autoritarista, sino de comunión y participación. La concepción no vertical, sino de diálogo, de escucha, de participación y de servicio, no de dominio, no de posesión de la verdad, sino de servicio humilde, como hizo Cristo lavando los pies a los discípulos. Esto ya fue una concepción que cambió todo. Esto llevó a cambiar hasta la liturgia, llevó a cambiar la participación de los laicos en la liturgia, de las mujeres en la liturgia. Después de esto, tenemos la visión de los laicos, creo que es un punto fundamental, ya lo vimos, la participación de los laicos en la iglesia, en la catequesis, en la evangelización, que asuman su papel, que asuman su rol, que asuman su responsabilidad. Los laicos en la iglesia deben asumir el mandato del bautismo que se les da, se les renueva en la gracia. El bautismo nos cambia ontológicamente, es decir, esencialmente, de pecadores en hijos de Dios, de alejados de Dios en hijos de Él, y nos introduce en la Iglesia Católica. Creo que este papel de los laicos es clave. El laico pasó la época en que escuchaba, hacía pasivamente, y los sacerdotes y religiosas hacían todo. El laico debe tomar las banderas, enarbolar pues la tea, la llama de la responsabilidad de evangelizar en las cosas temporales, en la familia. Papá y mamá, transmisores de la vida, transmisores de la fe, transmisores de la moral y la ética, transmisores del civismo. Hogar católico es papá y mamá e hijos, iglesia doméstica. Allá se vive, se transmite, se catequiza. Papá, si ustedes no catequizan, nos dice el Vaticano II, nadie más lo va a hacer. Les toca a ustedes, al médico en el hospital, al periodista en los medios de comunicaciones, el católico periodista. Lleva otra manera de comunicar la verdad, pero con caridad, la claridad de las noticias, la información, pero con la caridad, el respeto, la dignidad. No acaba a los demás por sacar una noticia, no acaba a los demás con amarillismo, por hacer y tener un rating, tener más espectadores. Da la verdad, la da con caridad y con claridad y sirve a la nación. Los artesanos sirven a la sociedad con honestidad y rectitud y anuncian el Evangelio con su trabajo profesional, con su manera de tratar a los demás, con su servicio y con su predicación de palabra y de obra. Y así todos en sus trabajos, cada uno en la calle, en el bus, en la discoteca, en el quirófano, en la sala de juntas, en la calle, donde estemos, el laico debe anunciar a Jesucristo muerto y resucitado y predicarlo. Esa es la misión de los laicos. El laico se reivindica, el laico se rescata en el Concilio Vaticano II, se le devuelve su dignidad y su posición y su rol. Y los sacerdotes, los clérigos, tienen su función, no les toca ir a predicar a la calle ni a las familias, administran la gracia, dispensan los sagrados misterios, predican la palabra, los sacramentos y forman también a los laicos y a los catequistas para que puedan llevar el Evangelio en el mundo y en las cosas temporales. Cada cual su rol, cada cual su misión, cada cual lo que se llama su vocación específica. El Vaticano II nos habla de una vocación universal para todos a la santidad por el bautismo. Es error decir, Padre, usted que está más cerca de Dios, rece por mí.
¿Y entonces dónde quedó su bautismo? Usted es santo por el bautismo, redimido por Cristo. Todos tenemos la misma santidad, llamados a la misma santidad, no por el sacerdocio, no por el episcopado, sino por el bautismo. Otra cosa es que a los bautizados se les dé vocaciones específicas. Nos habla el Vaticano II. Vocación al laicado, matrimonio. Allá deben ser santos los padres. Vivir en santidad, familia para la santidad. Los hijos lo mismo. Vocación a la vida de célibe, es decir, de soltero por el reino de Dios, sin ser sacerdote, sin ser religiosa. No siente esa vocación, tampoco la siente al matrimonio. Es un laico soltero, soltera. Se dedica a la ciencia, a la investigación, al servicio a los demás, a la familia, a sus padres, a trabajar, y tiene que llevar el evangelio en las cosas temporales. En castidad, el soltero, soltera por el reino de Dios. Que no puede vivir la castidad, entonces su vocación no es esa. Su vocación es el matrimonio, para vivir iglesia doméstica en fidelidad. 2, pareja, hombre y mujer, hasta que la muerte los separe con la gracia sacramental de Dios. Vocación a la vida religiosa, lo que llamamos las monjitas, los sacerdotes, los monjes, que los dominicos, que los agustinos, que los claretianos, que las agustinas, que las hermanas de la iglesia, así todas las betlemitas, tantas comunidades llamadas, siendo bautizadas a una vocación específica, ellas y ellos, a mostrarle al mundo cómo es el reino. Pobreza, allá no hay dineros, allá todo es de todos, una sola familia. Castidad, allá no hay hombre ni mujer ni matrimonio, allá nos amamos todos en Dios. Obediencia, allá no hay que obedecerle a este o aquel, sino solo se hace la voluntad de Dios. Los religiosos, con sus votos, promesas, consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, viven en comunidad como viviremos en el cielo, y en pobreza solo abiertos a Dios, en obediencia solo abiertos a Dios, y en castidad solo en el amor de Dios. Nos muestran acá cómo será eso. Y los llamados al sacerdocio, 3 maneras, al ministerio: obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos, la plenitud del sacerdocio, sucesores de los apóstoles, para pastorear la iglesia. Los sacerdotes, que llamamos presbíteros, la palabra técnica y la mejor, para ayudarle a los obispos en eso con el mismo ministerio sacerdotal. Y los diáconos, ayudar a los párrocos, a los sacerdotes y obispos, a los presbíteros y obispos, en la liturgia, en el servicio a los pobres, en la predicación de la palabra y administración del bautismo y el matrimonio. ¿Cuál es la mejor vocación, dice el Vaticano II? La del bautismo. Esa sí es la mejor. Las demás, todas, la mejor es la de cada cual. Es tan santo el hombre y mujer casados, el matrimonio, como el ser obispo. Es tan santo el soltero en castidad como ser sacerdote, presbítero. Es tan santo ser papa como ser una madre de familia con la bendición de Dios en el hogar católico. El laico, la vida religiosa y el ministerio sacerdotal son vocaciones específicas. La fundamental, la base sobre la que se cimenta la vida cristiana, nos dice el Concilio Vaticano II, es el bautismo. Esto es un gran paso del Concilio Vaticano II. Y la liturgia que nos dio la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, adapta la liturgia para esta época. El sacerdote mirando de frente, en las lenguas vernáculas, ya no tiene que ser en latín, se puede en latín, dice el Papa, pero se adapta a las épocas, regiones, con un lenguaje mucho más cercano a la gente, se leen las lecturas de la palabra en la lengua vernácula, y se adaptan muchas aclamaciones y respuestas, se hacen muchas síntesis para que sea al mismo tiempo una celebración, una catequesis, una predicación y una vivencia. Queridos cristovidentes, el Concilio Vaticano II dio pasos muy importantes. Es el gran desconocido todavía, 50 años y todavía no lo conocemos. Vamos a hacer en todas las diócesis, en el mundo entero, en este año de la fe, un conocimiento del Concilio Vaticano II. A los obispos, a los sacerdotes, a los padres de familia se les pide, a los párrocos, a las diócesis. El Papa nos pide, hagamos conocer el Concilio Vaticano II, hagamos profundizaciones, hagamos encuentros, foros, seminarios, vivencias, oración, prácticas, diálogos para conocer todas las constituciones, los decretos y las declaraciones que nos dio la palabra de Dios en la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, inspirados por el Espíritu Santo.
cristovidentes, a conocer el concilio, a vivirlo. La Iglesia dio un salto adelante. El Papa Juan XXIII murió en la mitad del concilio, lo terminó el Papa Pablo VI, el Papa maravilloso también, Juan Bautista Montini, y le tocó comenzar a aplicar el Concilio Vaticano II. Es una tarea de todos los católicos, hagámoslo con amor a la Iglesia, nos da todas las pautas, hasta los secretos, nos da la doctrina, nos profundiza y nos explica cómo debe responder la Iglesia de hoy al mundo de hoy. Todavía hay más cambios de época ahora, la Iglesia, el mundo sigue cambiando, sigue vigente el Concilio Vaticano II, sigue teniendo todas las instrucciones, pautas, estilo y sobre todo el espíritu para poder adaptar la Iglesia, ayornarla que llamamos, adaptarla a las realidades terrenas, a las épocas de hoy, a la posmodernidad, a esta época que no quiere a Dios, de relativismo moral y ético, de subjetividad, y a una época de secularización, es decir, que no se quiere nada de lo sagrado. Que Dios los bendiga, queridos cristovidentes, en estas jornadas que estamos teniendo de la fe y especialmente del Concilio Vaticano II, para que nos dejemos llevar por el Espíritu con sus 7 dones que sopla y está en la Iglesia, nos permea, y dijo Jesús: id y anunciad el Evangelio, no temáis, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, y las puertas del infierno no podrán contra mi Iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los llene de los dones del Espíritu Santo. Amén. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Queridos cristovidentes, en esta Semana de la Fe, con la apertura del Año de la Fe que su Santidad Benedicto XVI ha pedido a la Iglesia Católica, de octubre del año de 2012 a noviembre del año de 2013, tenemos un año dedicado a la fe, a la apertura del hombre, a la iniciativa divina de su amor, de sus designios, del interés por el hombre, y la fe, la respuesta. ¿Qué es la fe? La respuesta del hombre a la iniciativa del amor de Dios. Esa es la fe. Más que creer en lo que no veo y más que aceptar unas doctrinas, es la respuesta, la adhesión. La iniciativa de Dios, la respuesta es la fe. Como un papá tiene una iniciativa de amor al hijo, el hijo responde con amor, lo obedece, sigue sus caminos para su bien. Esa sería la fe, la respuesta, la aceptación de Dios en su vida. Ya vimos el Concilio Vaticano II, tuvimos 2 secciones de Cristovisión sobre lo que es el Concilio Vaticano II a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, pero pudimos entender sus declaraciones, sus decretos y sus constituciones, y lo fundamental, la visión de Iglesia, la visión del laicado, de la gracia, del diálogo, del mundo, todo esto que vimos en el Concilio Vaticano II. La concreción para los fieles del Concilio Vaticano II y hacer como fácil, potable, aceptable, conocible y que sea digerible para los hijos e hijas de Dios en la Iglesia fue el Catecismo de la Iglesia Católica. Este Catecismo de la Iglesia Católica lo promulgó hace 20 años, 11 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nuestro grande, el magno, Juan Pablo II el magno. Ha habido 3 papas magnos: León Magno, Gregorio Magno y Juan Pablo II el Magno, de los 265 papas que ha tenido la Iglesia. ¿Por qué se lo declaró magno? Toda la plaza de San Pedro gritaba: lo queremos magno, y vogliamo magno, lo queremos magno, lo queremos grande. Y el Papa Benedicto lo declara Juan Pablo II el Grande, el Magno. Un pontificado de casi 27 años, un pontificado donde hubo una incidencia maravillosa en el mundo. El Papa Juan Pablo II tocó los corazones, el pastor que llegó hasta la última oveja, el último corderito. En el mundo entero, el Papa viajero, el Papa de la paz, el Papa del amor, el Papa que nos mostró el rostro de Jesús. Él hizo hace 20 años, 11 de octubre de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica, una nueva versión sobre la doctrina. Toda familia católica debería tener el Catecismo de la Iglesia Católica en su casa. Papás,
padrinos de bautismo, padrinos de confirmación, padrinos de matrimonio, para sus ahijados. Compren el catecismo, no estoy haciendo ninguna propaganda porque aquí no se trata de eso ni mucho menos, pero conozcan el catecismo y enséñenlo a sus ahijados, padres de familia a sus hijos, en las parroquias. ¿Cuántos católicos se les pregunta hoy, conoce el catecismo de la Iglesia y no saben de qué se les está hablando? Hasta el Concilio Vaticano II se tuvo lo que se llamaba el catecismo Astete. El padre Astete, un padre jesuita, hizo este catecismo que fue la concreción del Concilio de Trento, siglo XVI, donde después de las herejías y las cismas en la Iglesia de Lutero y de Enrique VIII, el anglicanismo, luteranismo, ese cisma que nos rompió la unidad en la Iglesia, sin juzgar nada en este momento y dejando atrás en la historia, la Iglesia hace un catecismo. Y después del Concilio de Trento se concreta esto en el catecismo Astete, catecismo que sirvió para transmitir la doctrina y la fe a tanta gente en el mundo. Todo el mundo lo conocía, se estudiaba en todas las escuelas y colegios, en todas las parroquias. Se acabó con el Concilio Vaticano II el catecismo Astete, y como que no se lo reemplazó por nada, gravísimo eso. El Papa Juan Pablo II, el 11 de octubre de 1992, saca el catecismo de la Iglesia Católica, un nuevo catecismo para las épocas modernas, la adaptación, la concreción del Concilio Vaticano II en la doctrina que todo católico debe vivir. Este catecismo tiene 4 grandes partes. Con esto nos vamos a adentrar en él y a entenderlo. La primera parte se llama la profesión de fe. La segunda parte se llama la celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio, Cristo que se encarna, muere y resucita, la redención, el misterio de nuestra fe. Decimos, este es el misterio de nuestra fe, y decimos todos después de la consagración y elevación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces toda la segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Dijimos que la primera era la profesión de fe. ¿En qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Cuáles son los dogmas? ¿Cuáles son los grandes fundamentos de nuestra fe? La primera parte. La segunda parte, ¿cómo celebramos el misterio de la fe? La tercera parte, la vida en Cristo. Ahora es cómo vivimos. La primera, ¿qué creemos? La segunda, ¿cómo celebramos? La tercera, cómo vivimos en la vida corriente, en la vida real, nuestra fe en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Fíjense qué lindo. ¿Qué creemos? ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo oramos? Las 4 grandes partes del catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por su santidad Juan Pablo II el 11 de octubre de 1992. Estamos cumpliendo en octubre 11 de 2012 los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Coincide con el año de la fe, coincide con los 50 años del Concilio Vaticano II. Recordemos, este catecismo hace 20 años se promulgó cuando se cumplían 30 años del Vaticano II. Hoy, al cumplirse los 20 años del catecismo, celebramos los 50 años del Vaticano II, en el año de la fe. Y el Papa nos exhorta y nos envía y nos pide, obispos, presbíteros, sacerdotes, diáconos, padres de familia, laicos, a celebrar el año de la fe, los 20 años de este gran catecismo y los 50 años del Concilio Vaticano II. 4 partes tiene este catecismo. Primero, ¿qué creemos? La profesión de fe. ¿Qué creemos? Segundo, ¿cómo celebramos lo que creemos, estos misterios? ¿Cómo vivimos? Tercero, entonces, creer, celebrar, vivir son los verbos. Y cuarto, ¿cómo oramos? ¿Cómo hacemos oración en la iglesia? 4 grandes partes, 4 grandes capítulos o secciones, partes grandes, decimos, de este catecismo. Creer, celebrar, vivir y orar. Ahí están los verbos. Vamos a la primera, la profesión de fe.
Este tiene, ya hemos visto, nos ofrece las dos secciones. La primera sección, creo, creemos, la fe. La segunda sección, la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. En la primera sección tenemos 3 capítulos. El primero, el hombre es capaz de Dios. El segundo, Dios al encuentro del hombre. Y el tercero, la respuesta del hombre a Dios, que es la fe. Esta primera parte, que tiene tres secciones, y cada sección tiene varios capítulos, nos habla de cómo creemos, qué creemos y en qué creemos. El hombre capaz, Dios que sale al encuentro y el hombre que responde. La segunda sección de la primera parte, la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Capítulo primero, creo en Dios Padre. El segundo, el Padre. El tercero, Todopoderoso. Es todo el credo. Y lo va desarrollando el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Lo encontramos todo. ¡Qué maravilla! En la segunda sección de la primera parte de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tenemos la doctrina. Papás, ¿por qué no le enseñan a los hijos? Porque no han estudiado, no saben cuál es la fe, no han sido catequizados. Es el verbo iniciar en griego. Ese verbo iniciar tiene unos sustantivos y adjetivos. Catequista, el que acompaña al que inicia. Catecúmeno o catequizado, el que inicia. Catequesis, el contenido del inicio de la fe. Si el papá y la mamá no lo saben, si el catequista no lo sabe, si el sacerdote y el obispo, la religiosa, no lo promulgan, nadie puede vivir, sentir y experimentar lo que no le han enseñado. Padres de familia, a conocer este catecismo, a enseñárselo a los hijos poco a poco. Los domingos, un ratito, se lee algo. Antes el papá y la mamá lo leen para digerirlo y hacerlo más fácil de entender a los hijos. Después tenemos otra segunda parte. Ya dijimos que la primera era la fe. Ahora, ¿cómo celebramos? ¿Qué son los sacramentos? El misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que es la Eucaristía, la celebración del sacramento de la Eucaristía, qué es la liturgia, quién la celebra, cómo la celebra, cuándo celebra, dónde celebrar. Aquí está toda nuestra doctrina. Las distintas celebraciones litúrgicas, los sacramentos, los 7 sacramentos de la segunda sección de la segunda gran parte, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de iniciación, los sacramentos de la curación, penitencia y unción de enfermos, y los sacramentos del servicio a la comunidad, sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Mire qué lindo, los sacramentos divididos en 3. Los sacramentos de iniciación cristiana, el que comienza, bautismo, confirmación y Eucaristía, primera comunión. Sacramentos de curación, sacramento de la penitencia o reconciliación, confesión y el de unción de enfermos. Y sacramento del servicio a la comunidad, sacramento del orden sacerdotal y del sacramento del matrimonio para servir en la iglesia. Esa es la segunda parte, la celebración. Tercera parte, la vida en Cristo. ¿Cómo vivir? La vocación del hombre, la dignidad de la persona humana, la moralidad de los actos, la moralidad de las pasiones, la conciencia moral, las virtudes, el pecado, la comunidad humana, la persona, la participación en la vida social, la justicia social, el respeto a los demás, la dignidad a los demás, la solidaridad humana. Y el tercer capítulo de esa tercera gran parte, la salvación de Dios, la ley y la gracia, la ley moral, la gracia, la justificación, la iglesia madre, los 10 mandamientos. Fíjense que hemos acabado aquí la primera gran sección, la primera capítulo, y la segunda sección, los 10 mandamientos. Y uno analiza cada uno de los 10 mandamientos en esta tercera parte, que es la vida de la iglesia. Y analiza los 10 mandamientos: amar a Dios, al prójimo como a ti mismo, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, amar al prójimo, el mandamiento del amor, no matar a los demás, la familia, el mandamiento de honrar a padre y a madre, no fornicar, no hurtar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no desear la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Ahí termina la tercera parte, que es la manera de vivir la iglesia. Vivir como las virtudes, la moralidad, los mandamientos, la vivencia. En la vida, en el negocio, en el matrimonio, en el trabajo, con los amigos, en el dinero,
en la discoteca, en el paseo, en el avión, en la calle, en el bus, la moralidad, los actos, cómo vivir la vida de fe. Y la última gran parte, que es la oración, cómo se ora, la oración del Antiguo Testamento, la oración del Nuevo Testamento, las fuentes de la oración, el camino de la oración, qué es orar, cómo se expresa la oración vocal, la oración mental, la oración de voluntad, la oración de contemplación. Yo entro con la gracia de Dios a los misterios de Dios. La oración de petición, la oración de perdón, la oración de gustar las cosas de Dios. La oración del Señor en el Padre Nuestro, y nos habla cada palabra del Padre Nuestro. El corazón de las Escrituras, el Padre Nuestro, todas las oraciones en la iglesia, las 7 peticiones del Padre Nuestro, y nos enseña para que oremos. Queridos cristovidentes, 4 grandes secciones. ¿En qué creemos? Creer. ¿Cómo celebramos lo que creemos? Celebrar. ¿Cómo vivimos? Vivir en la vida real. ¿Y cómo oramos? ¿Cómo nos comunicamos con Dios, en iglesia, con los demás? Este es el catecismo de la Iglesia Católica, cumple 20 años en el contexto de los 50 años del Vaticano II, concreción del Concilio Vaticano II en el año de la fe. Cristovidentes, a vivir este año, a orar, a conocer el catecismo y a celebrar estos 50 años conociendo el Vaticano II. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se pensaba que podría ser un concilio más, como ver la iglesia, cómo está, sus métodos pastorales. Pues no, tuvo un cambio que podríamos decir casi copernicano, una visión nueva de la iglesia. El Concilio Vaticano II tiene varios documentos. Tenemos uno muy importante que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, sobre la iglesia, la concepción de iglesia, la Lumen Gentium. Creo que vale la pena que le dediquemos un rato a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Importantísimo que todo católico conociera la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La luz de las gentes es la Constitución Dogmática, es decir, lo que los padres conciliares, los obispos, en el año 1962, 63, 64, 65, porque el concilio se hace en 2 etapas con interrupción de descanso, vuelven a sus países los obispos para retornar a continuar, asumen con la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, una constitución donde afrontan la iglesia. Característica de esta constitución: cambia totalmente la concepción de iglesia del momento. Se traía trasnochada una visión de iglesia que correspondía también a los momentos de las instituciones y la estructuración de las mismas, después de tener unas épocas de grandes monarquías o también de repúblicas, pero de repúblicas con sus estamentos jerárquicos y todas las normas, instituciones, constituciones de las nuevas repúblicas y de la oxigenarla. Abran las ventanas, abran las puertas de la iglesia, oxigenemos a esta iglesia de Dios que en este momento tiene que adaptarse a nuevas épocas. Épocas en que se dio una órbita a la Tierra, los astronautas, Rusia y Estados Unidos, 2 potencias pujantes, luchando en competitividad, avance del comunismo por un lado con Rusia, Cuba, etcétera, y por otro lado Estados Unidos del capitalismo. Pero con unos avances de la ciencia impresionantes, descubrimientos, medicina, astronomía, biología, química, economía, administración, grandes multinacionales, y se dispara el mundo en un cambio tremendo. El Papa dice: convoco un concilio de todos los obispos del mundo, ecuménico, Concilio Ecuménico Vaticano II, también de otras religiones vienen algunos obispos y algunos representantes a dar su palabra, y van todos los obispos del mundo. En 1962, convocados por el Papa Juan XXIII, a abrir las ventanas de la iglesia porque el aire está enrarecido y necesita nuevos momentos, vientos y nuevas maneras, y analizar el mundo y la respuesta de la iglesia y su adaptación, lo que se llamó el ayornamiento, adaptarse
hacer todo al unísono con la época para responder a las necesidades del mundo. Y se convoca el Concilio Vaticano II. Ese fue abrir las ventanas y las puertas. Concilio Vaticano II, 1958, a un hombre sencillo, humilde, casi de 80 años, Roncalli, el Papa Roncalli, un hombre ya de cierta edad, un hombre campechano e inteligente, el cardenal Roncalli. Se elige nuevo Papa a Juan XXIII. Se pensó que después de Pío XII, maravilloso, inmenso, grande, elegante, inteligente, de visión, pudiera venir alguien, era difícil escogerlo. Quieren colocar a un Papa de transición. Ese Papa de transición es un hombre anciano, un hombre sencillo, un hombre humilde, no se esperaba mucho de él, inteligente y santo. Y es Juan XXIII, el Papa de la paz, el Papa del cariño y del amor. Lo amó el mundo entero, pequeñito, gordito, anciano, con una sonrisa cautivadora. Cuando llegó al balcón casi no se lo veía por lo pequeño, pero se ganó al mundo entero. Se habla del Papa Juan XXIII y los que todavía recuerdan esas épocas como el Papa del amor, de la sencillez, de la paz. Pues este Papa que era de transición y que de suyo duró pocos años, porque prácticamente del 58 al 63 que muere, 62 finales, 63, este hombre cambia el rumbo de la Iglesia y dice la siguiente frase: la Iglesia tiene las ventanas y las puertas cerradas, el aire está nocivo, el aire está enrarecido e infestado. Necesitamos abrir las ventanas para ventilar la Iglesia. Y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en estos avances, se tenía una visión piramidal de la autoridad y de la organización de las instituciones. Era una pirámide. La Iglesia tenía también una visión piramidal. Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos y el pueblo de Dios abajo. No es que esto fuera en sí mismo malísimo, pero sí tenía ya toda una orientación a una fuerte, pero muy fuerte autoridad. Todo venía de arriba. En las pirámides, si cae agua, el agua rueda desde arriba para permear la base. Entonces, era una concepción muy autoritaria, muy de mando, muy de órdenes, muy de ejecución de las mismas. No diálogo, no escucha, la verdad, la claridad y la rectitud de las cosas, de las decisiones y de las situaciones, la tiene la cabeza. Así se organizaba también la familia, así se organizaba también la sociedad, así se organizaban las empresas, se organizaban los gobiernos, los países, los estados, en fin. Era una visión piramidal. La Lumen Gentium sobre la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos da una nueva visión de Iglesia. Ya no es piramidal de arriba hacia abajo, sino que es con círculos concéntricos horizontal, de servicio. Por supuesto, en el centro está el Papa, los obispos, el papá, la mamá, el jefe. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica, Concilio Vaticano II y Catecismo. Queridos cristovidentes, estamos con ustedes en esta inauguración del Año de la Fe, Semana de la Fe, en donde al mismo tiempo estamos en la celebración de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Un poco de historia y contextualicemos. El gran Papa, Pacelli, Eugenio Pacelli, Pío XII, un hombre maravilloso, muchos años de pontificado, un hombre muy inteligente, podía leer 2, 3 veces en francés, español, italiano, inglés, un discurso y después decirlo prácticamente de memoria. Un hombre de cualidades muy especiales. Se pensó que él podría hacer los grandes cambios que necesitaba la Iglesia. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra, le impidieron al Papa en cierta manera dar ciertos pasos, tuvo que preocuparse de situaciones eclesiales y del mundo
que le obstaculizaron el poder tener un campo tranquilo y llano para dar pasos en la iglesia. Muere el gran Pío XII y la iglesia elige